Pues como responsable de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, pues prácticamente el tema de la redacción de la Constitución de 1983, no solo conceptualmente, sino que también literalmente cada uno de sus artículos, especialmente en las áreas que me correspondió, como son las de derechos humanos, como es la parte del gobierno de la República, como es la parte de la Corte Suprema de Justicia, y especialmente el Tribunal Supremo Electoral como el garante, antes Consejo Central de Elecciones como el garante de la tutela de la voluntad popular. Entonces a mí me tocaba que redactar las propuestas entre las diferentes fuerzas políticas que conformábamos un ente de hecho que llamamos interpartidaria, y que ahí discutíamos y nos pusimos de acuerdo sobre lo que íbamos a proponer a través de la Asamblea Constituyente para que fuera aprobada la nueva Constitución. Circunstancialmente, a mi cargo político, secretario de Asuntos Jurídicos, resulta de que fuimos nombrados en el gobierno de unidad nacional por el presidente Álvaro Magaña como el ministro de Justicia, que pues muy poco se conoce, pero prácticamente una de sus atribuciones era ser el secretario, el asesor jurídico del presidente de la República hasta en lo personal, y entonces pues eso nos permitió tener como un poder de influencia un poquito más fuerte para la determinación en la toma de decisiones que precisamente caracterizaron a la Constitución de 1983. Así, por ejemplo, estaban los responsables de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de los otros partidos políticos como la Democracia Cristiana, Arena, Acción Democrática, PPS, POP, que eran los partidos de aquel entonces. De tal manera de que me permitió personalmente la posibilidad de cómo influir hasta en la redacción final de los artículos que quedaron aprobados precisamente en la Constitución en las áreas que ya he relacionado. Como un resabio del sistema presidencialista encontramos, por ejemplo, figuras como la alternabilidad en la presidencia de la República, que es el origen precisamente garantizado por la no reelección. Así era en 1950, se mantuvo con un régimen semirrígido en 1962, pero a partir de 1983 resulta de que nosotros previmos la posibilidad de que pues el presidente en funciones, en respeto a sus derechos de ciudadano, pudiese optar, si él así lo consideraba conveniente, optar por la posibilidad de un segundo mandato. Esto lo entendimos como una excepción al sistema de no reelección que caracteriza de manera general en cerca de 8 o 10 artículos de la Constitución. En el sentido de que cuando en la Constitución de 1950 y 1962 vemos el artículo, creo que es el 65, que habla de las posibilidades de ser presidente de la República. Nosotros en 1983 decidimos cambiarlo en el artículo 152 a las posibilidades de ser candidato precisamente al cargo de la presidencia de la República. Y lo desarrollamos en función de dos principios también constitucionales. El ciudadano presidente también es un ciudadano que tiene derechos y obligaciones previstas en el artículo 72, 73 de la Constitución, y entonces encontramos de que perfectamente puede pretender ejercer su derecho de ser candidato para un segundo periodo. Y así lo determinamos en el artículo 152, numeral 1, que si esa persona decide que se le respete el derecho a ser candidato de la República, recordemos de que habíamos dicho antes de que la persona humana es el origen y fin del Estado, entonces comprendimos de que había una posibilidad de que si reunía las condiciones necesarias
para pretenderse en candidato, entonces debería respetarse esa decisión a nivel eminentemente personal. Pero entonces nos encontramos con la disyuntiva de que, bueno, pero entonces caemos en la violación a la alternabilidad y a la no reelección, en el sentido de que pues esta persona va a tener una ventaja sobre el resto de candidatos. Entonces le impusimos la obligación de que se separara 6 meses antes del ejercicio de la presidencia, y considerando de que si 4 meses son el periodo para la campaña electoral presidencial, entonces pues obligábamos a ese futuro candidato a ya no presentarse como presidente de la República, sino que como otro ciudadano puro y simple en condiciones de igualdad con los demás candidatos. Y todavía más, tratando de ser consecuentes con la alternabilidad de la presidencia de la República y la no reelección, entonces dispusimos de que esa excepción solo tuviese vigencia para un solo caso más, cuando se le puso precisamente la expresión durante el periodo inmediato anterior. Es decir, por ejemplo, de que en este caso, si el candidato Bukele decide presentarse como tal, pues siendo presidente en este periodo, pudiese ser presidente en el siguiente, pero ya no puede ser más a partir de del 2029, que es cuando se cumpliría su siguiente mandato. Y allí consideramos que retomábamos lo drástico de las figuras institucionales de la alternabilidad en la presidencia de la República y la no reelección. De tal manera que regulado eso, así, pues prácticamente consideramos que era una excepción procedente, y así quedó en 1983, y es a lo que vamos a 2024.